buenos días, ¿cómo les va? Una vez más nos encontramos para reunirnos en torno a la palabra de Dios. Ya estamos entrados en febrero, pleno verano, y es también ocasión para revisar algunos de los textos que el Señor nos va dando, el leccionario nos va dando, es el Señor que envía estos textos también, para meditar sobre ellos. Hacemos lo que ha hecho la comunidad cristiana desde siglos, que es reunirse en torno a su palabra. Y lo hacemos porque nos ilumina, nos ayuda a entender la vida, nos ayuda a entender nuestra propia vida, el mundo que nos rodea, nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y para la humanidad. De modo que por eso estamos aquí reunidos en torno a su palabra. Como solemos hacer, tenemos un texto del Antiguo Testamento y después un texto de los Evangelios, que están vinculados. Y este domingo, que es el domingo que el texto del Evangelio habla de la transfiguración de Cristo, tenemos un texto en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, donde se habla de una suerte de transfiguración de Elías. Ustedes saben, el libro de Reyes, los libros de Reyes, narran la historia de, después de Saúl, David y Salomón, tenemos la historia de los reyes de Israel. La mayoría de esos reyes hicieron desastres con sus vidas y con el pueblo de Israel, y ahí estaban los profetas para señalarle sus errores y sus desvaríos. Y dos profetas muy valorados por la tradición bíblica son el profeta Elías y el profeta Eliseo. Fíjense que son dos profetas que no nos dejaron un libro. Siempre pensamos Isaías, Amós, Miqueas, Oseas, profetas que dejaron un libro, o sea que lo escribieron ellos o sus discípulos, que retuvieron, digamos, sus enseñanzas, pero hay un libro de esos profetas. De Elías y de Eliseo no tenemos un libro. Sus historias, sus narraciones están contadas en el libro de los reyes, están mechadas con la historia de los reyes, especialmente los reyes con los cuales ellos realmente tuvieron que lidiar, ¿no? Y acá se nos narra la partida de Elías, podríamos decir fallecimiento, pero el relato no habla de un fallecimiento de Elías, quizá porque era tan prestigioso Elías que no quisieron decir que había fallecido, y entonces se genera este relato, que es muy interesante. Lo vamos a leer en capítulo 2 de Segunda Reyes, del 1 al 12. Yo voy a saltar un poco, porque hay partes que son repetitivas. Dice así: cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Elías le contestó: juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Betel, pero los profetas que vivían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, contestó Eliseo, pero ustedes no digan nada. Llegado ahí, Elías, y acá viene lo repetitivo, le dice: bueno, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y Eliseo le dice: no te voy a dejar solo. Y se va con él a Jericó. Ahí salen los profetas de Jericó y le dicen: ¿sabes que hoy el Señor se va a llevar a tu maestro? Sí, ya lo sé, dice, pero cállense la boca. Llegado allí, le dice Elías a Eliseo: mira, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y de nuevo, no te voy a dejar solo, voy a ir contigo, y se van hasta el Jordán. Y ahí lo siguen los profetas. Entonces, ahora leemos en el versículo 7. Pero entonces fueron los dos hasta el Jordán, pero 50 profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías y Eliseo, por su parte, se detuvieron a las orillas del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua, y el agua se hizo a un lado y otro, y los dos cruzaron el río como si fuera un terreno seco. Y ahí sucede que cruzan el río. Estando del otro lado, sucede esto. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Elías dijo: Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Y después de esto no volvió a ver a Elías. Bueno, este es el relato. Ustedes saben que este relato es
ha generado mucha tradición, muchas cosas muy profundas, cosas muy superficiales también, ¿no? Desde por supuesto, cosas que vamos a analizar, hasta aquellos que dicen que acá hay platos voladores, ¿no? Por supuesto no hay ningún plato volador acá, ni cosa por el estilo. Eso del carro de fuego y los caballos de fuego. Son imágenes muy propias del Antiguo Testamento, que en mucha literatura que no entró en la Biblia, que de aquella época, pero que quedó fuera de la Biblia, se habla mucho de fuego y de luces vinculadas a la acción de Dios. Este es un caso también. Pero fíjense ustedes esto de ir de lugar en lugar, ¿no? Va a Betel, donde había un lugar sagrado, un templo. Esto es antes de que se constituyera solo el templo de Jerusalén. Todavía había otros templos también menores en Israel. De ahí van a Jericó, donde también había otro templo. De ahí van a Jordán. Cuando llegan al Jordán, hay un acto, ¿no? Sí, tira la capa y se abre el río Jordán. Eso recuerda dos hechos que ustedes tendrán memoria también. Uno es, el más antiguo, es la apertura del Mar Rojo cuando los israelitas salen. O sea, a Moisés, Dios le da la facultad de que con su vara tocar el agua y se abre el mar y los israelitas pueden pasar y huir de la muerte, porque a eso venía el ejército egipcio. Y después, cuando los israelitas, 40 años después, llegan al Jordán para entrar a la tierra prometida, sucede lo mismo. Algo parecido, ahora mucho más parecido a esto. Tocan el agua del Jordán y el Jordán se abre. Y entonces pueden cruzar el río Jordán para entrar en Canaán. Hoy el río Jordán es un río muy pequeño, porque por el uso que se hace del agua para riego y para beber, se ha ido reduciendo el caudal del río Jordán. Pero en aquel entonces era un río importante. Tenía una cierta distancia y no era fácil cruzarlo, ¿no? Y especialmente cuando venían ellos, que venían las familias, y venían los animales, y venían los niños, y venían los ancianos, y bueno, no era fácil cruzar un río, y menos un río como el Jordán, que tenía cierta envergadura. De modo que aquí Elías reproduce un milagro que evoca momentos, digamos, fundamentales de la historia de Israel, ¿no? La liberación de Egipto y la entrada en la tierra prometida. Y entonces sucede esto que dice acá, que estando caminando apareció un carro de fuego y caballos de fuego, etc. No tenemos que preocuparnos mucho en imaginarnos estas cosas. Era muy propio de aquella época vincular el fuego con la presencia de Dios. Esto quiere decir que es Dios el que se lo lleva. Y el hecho de que no se narre el fallecimiento no quiere decir que no haya fallecido. Simplemente esta es la forma en que lo quiere narrar. Y así queda una tradición. Por eso, en tiempos del Nuevo Testamento, muchos van a creer que Jesús es Elías redivivo. Es decir, como Elías no había fallecido, o no se había contado su fallecimiento, algunos decían, bueno, va a volver. Y cuando algunos ven en Jesús el Mesías, piensan que es Elías que ha regresado. Esta historia nos enseña, esta parte del libro de Reyes, nos enseña el valor que tenían los profetas para la tradición israelita y que lo va a tener en el Nuevo Testamento. Y de allí que ya hemos mencionado algunas veces que en primer lugar a Jesús se lo considera un profeta. Por supuesto Jesús es mucho más que un profeta, pero muchos dicen, no, es un profeta, es el profeta que había de venir, porque la imagen de los profetas era una imagen muy fuerte, por el rol que habían tenido de mantener viva la fe en un contexto de creciente idolatría, que es lo que van haciendo estos reyes. Se van dejando seducir por las religiones cananeas, por las religiones extranjeras, y se van apartando de Dios y cayendo en la idolatría. En ese contexto, Elías va a ser un poderoso anunciador de la palabra y de la palabra de Dios verdadero, del Dios de Israel. Eliseo va a ser continuador de esa tradición y va a ser tan fuerte que va a llegar al Nuevo Testamento. Y ahora lo vamos a ver cuando leamos en un momento el texto del Nuevo Testamento. Ya nos vemos.
El texto del Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que vamos leyendo este año, y ahora sí, ya habíamos estado en el primer capítulo, ahora saltamos al capítulo 9, a un relato que es conocido como la transfiguración de Jesús. El capítulo 9, los versículos del 2 hasta el 12, eso es lo que vamos a leer. Dice así: 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podía dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto una nube bajó y los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Él le contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. ¿Y por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos hicieron con él todo lo que quisieron, como dicen las Escrituras que le había de suceder. Hasta aquí leemos el relato de que llamamos la transfiguración de Jesús. Hay una vieja tradición que dice que esto sucedió en el monte Tabor. Es un monte, uno va a Israel y el monte Tabor es muy evidente, es como una especie de, tiene el aspecto de un cono, casi uno pensaría que es un volcán, pero no es un volcán, es un monte, pero desde cierta distancia se lo distingue entre todos los otros montes. Y algunos dicen que es ahí, en ese monte donde se produjo la transfiguración. El texto no lo dice, pero hay una tradición en ese sentido. Bueno, Jesús va a este lugar con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. De aquí también surge la idea de que entre los 12 había un grupo más selecto, con el que Jesús intimaba más. Y en ellos está Pedro, está Santiago y está Juan. No hay que exagerar esto, ¿no es cierto? Porque incluso la misma lista de 12 discípulos es una lista un poco ambigua. En algunos evangelios la lista no coincide los nombres con otros. Siempre pensamos que había más de 12. El número 12 es un número simbólico, ¿no es cierto? Está vinculado con las 12 tribus, está vinculado con las 12 territorios en que estaba distribuida la tierra de Israel en el momento de la conquista. O sea, hay varios símbolos ahí en torno al número 12, con lo cual no tenemos que tomarnos esto muy al pie de la letra, pero es así, es verdad que aquí sube con 3 de sus discípulos, y que estando allí se transfigura, dice, y aparece una luz muy fuerte en su cara, y las ropas se vuelven brillantes y blancas, dice, como que nadie, por más que la lavara, se podía quedar tan blanca, ¿no es cierto? Y Elías y Moisés aparecen allí. Elías, ya vimos, hay una tradición de que Elías no murió. Saben que hay 2 personajes en el Antiguo Testamento del cual se dice que no murieron. Uno es Elías, que ya vimos, y el otro es Enoc. Enoc en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, quien quiere ir a verlo, se narra de que Enoc también caminó con Dios y se fue, ¿no? Entonces generó toda una tradición sobre Enoc en tiempos bíblicos, de libros que se escribieron sobre Enoc, en aquel entonces, estoy hablando de antes de Cristo, literatura muy antigua, que no entró en la Biblia. Son libros que quedaron fuera de la Biblia y que hablan de Enoc como un personaje que iba a volver y que iba a juzgar al mundo, etc. Y siempre construido sobre la idea de que, como no había fallecido, Enoc iba a ser regresado a la tierra para juzgarnos. Parecido se generó con Elías, y por eso
Jesús al principio, algunos preguntan, ¿no será Elías que ha vuelto para juzgar la tierra? Porque él no había fallecido. No es así, pero aquí fíjense que cuando es cuestión de mencionar dos personajes del Antiguo Testamento, de algún modo representativos de ese Antiguo Testamento, aparecen Elías en primer lugar y Moisés después. Ya vimos que Elías en su partida había abierto el mar, el río Jordán, evocando la apertura del mar que había producido Moisés. Y sabemos que Moisés es el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento. Es el legislador, el que conduce a Israel por el desierto, el que recibe la ley, el que instaura las instituciones de Israel, el sacerdocio, la tienda de adoración que después va a terminar siendo el templo, el que instaura los 10 mandamientos, es decir, lo recibe de parte de Dios y él es el legislador. De modo que aquí se coloca un profeta como Elías y el gran Moisés, que es el gran líder de todo el Antiguo Testamento. Ustedes saben que no hay ningún otro personaje como Moisés, del cual se le dedican 4 libros, porque la historia de Moisés comienza en el comienzo de Éxodo y termina con el fallecimiento de Moisés en el final del Deuteronomio. De modo que hay 4 libros, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, dedicados o liderados al menos por la presencia de Moisés. De modo que de ahí la importancia de Moisés. Elías es el profeta que por no haber fallecido también es evocado como el gran profeta del Antiguo Testamento, aunque por supuesto ha habido otros y muy importantes, Jeremías, por ejemplo, Miqueas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede acá? Y sucede que resplandece el rostro de Jesús, las ropas resplandecen. Daría la sensación que lo que sucede aquí es como mostrar el interior de Jesús. Es como mostrar el interior de la persona que es Jesús. Hasta ese momento ha caminado con ellos. Y muchos habrán pensado, bueno, es un hombre más que tiene buenas palabras, buenas enseñanzas, que dice cosas sabias, quizá más sabias que otros, pero no deja de ser una persona. Lo vemos con nosotros, come, duerme, se cansa, tiene que dormir. No parece más que una persona muy sabia, muy versada en las cosas de la ley y que nos las está enseñando. Pero aquí parece que se revela el verdadero Jesús. Ese Jesús que las mismas palabras que aparecen como una nube, que también evocan a Moisés en torno en la cima del monte Sinaí, donde hay una nube que lo cubre, y después Moisés en la tienda del encuentro con Dios, donde hay una nube que lo cubre. Acá aparece de nuevo la nube, y en esa nube aparece esta voz: este es mi Hijo amado. Es una afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esta presencia de un Jesús transfigurado, iluminado por la acción de Dios, revela la verdadera naturaleza de Jesús. Hoy en día mucha gente dice, Jesús tuvo un mensaje maravilloso y fue quizá la mejor persona que hemos conocido. Y tiene un mensaje de amor y de paz que todos valoramos. Pero no por eso tiene que ser el Hijo de Dios. Y aceptamos esa opinión de mucha gente y nos parece hasta interesante que descubran esa faceta de la vida de Jesús. Pero la realidad es que para la fe cristiana Jesús es más que una buena persona que trajo un hermoso mensaje. Hermoso por lo bello y lo importante, también duro, pero no importa. Mucha gente ha traído hermosos mensajes y mensajes también duros de justicia y de paz y las valoramos. Pero en Jesús hay algo más que todo eso. En Jesús hay una presencia de Dios que camina con nosotros. Hay un compromiso de Dios con la humanidad, con su criatura. Jesús no es solamente un hombre que Dios envía para ayudarnos a vivir mejor. Es Dios mismo caminando con nosotros, dejándonos un mensaje, y después va a dejar su vida por nosotros. La cruz va a ser la culminación del compromiso de Dios con la humanidad, y la resurrección del día siguiente, a los 3 días, va a ser el sello de que la voluntad de Dios no es la muerte, sino la vida. De modo que este Jesús transfigurado nos muestra la verdadera dimensión de la realidad de Jesús caminando con nosotros. Nosotros hace ¿cuánto? 1 mes y medio celebramos la Navidad, esa fiesta tan linda, tan querida, ¿no es cierto? Y decíamos, bueno, la Navidad es el mensaje del Dios que se acerca a nosotros, que se hace persona,
que deja de estar en el cielo y quizás mirándonos desde arriba y ayudándonos desde arriba, pero digamos que en la Navidad Dios dice: yo quiero caminar con ustedes por los mismos caminos, quiero abrazar a la gente como la abrazan ustedes, quiero hablar como hablan ustedes, quiero hacerse persona. Bueno, ese niño de la Navidad ahora se hizo grande y ahora este es el Jesús de la Navidad. Es el Jesús verdadero, es el Jesús que está más allá de su apariencia, lo que se puede ver de afuera. En algún momento dijimos, cuando Jesús está en la cruz y hay otros dos malhechores al costado de la cruz, o sea, son tres cuerpos allí sufriendo, para una mirada externa son tres personas que se portaron mal, si queremos decirlo así, o que son delincuentes y merecen o no merecen eso. Yo creo que nadie merece sufrir y ser torturado, por supuesto. Pero son tres personas que están allí. Bueno, Jesús es distinto, porque Jesús tiene una dimensión que por supuesto las demás personas no tenemos. Ya vamos a seguir hablando de esto en un ratito, Dale. Bueno, la reacción de los discípulos es muy comprensible. Hagamos tres chozas, un poco para homenajear a los tres personajes que tienen allí. Bueno, Jesús está allí, está Moisés, está Elías, y de paso nos quedamos nosotros. De algún modo es como querer perpetuar para siempre ese lugar tan particular en el cual ellos se sienten privilegiados, testigos de estar con Dios, con Jesús, con Moisés, con Elías, y estos tres discípulos, y formarían una especie de comunidad perfecta ahí arriba. Nada más alejado de la voluntad de Jesús, de ir a un lugar y quedarse ahí eternamente disfrutando de la paz y la alegría de estar con sus tres amigos, más estos otros dos personajes de la antigüedad. Después, estos personajes se desaparecen, cuando se va a la nube ellos no están. Entonces sucede lo que sucede, ¿no es cierto? Que van bajando del cerro y Jesús les dice que no cuenten. Esto es común en Jesús. Jesús no quiere aparecer como un milagrero, ni como un sanador, ni como un curador, ni como alguien que hace milagros y le resuelve los problemas a la gente. Lo hace, pero no quiere que esa sea la imagen que la gente tenga de él, porque sería una imagen limitada, sería una imagen recortada de lo que es su ministerio. Lo que veníamos diciendo hace un ratito, Jesús es más que eso, es más que eso, y él trae un mensaje que quiere transformar la vida de la gente. Entonces, las curaciones,
el encuentro con la gente, los milagros, se hacen en función de un mensaje, son como los signos de algo mucho más profundo que eso. Finalmente, calmar una tormenta o caminar sobre el agua, que es algo para nosotros imposible de hacer a plena voluntad, para Dios es una cosa muy menor, pero lo hace para que nosotros nos demos cuenta que hay algo más profundo en la voluntad de Dios y en la voluntad de Jesús que el mero hecho de calmar una tormenta. Es preservar la vida, por ejemplo. Es demostrar que Él es el Hijo de Dios, por eso camina sobre el agua. Bueno, y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, ellos dicen que ellos guardan en secreto esto, pero les queda una cosa media rara en la cabeza, esto de la resurrección. ¿De qué está hablando este hombre? La gente no resucita. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Como diciendo, pero si hablas de resurrección, pero si Elías todavía no ha venido, porque va a venir, ellos pensando en el Elías que vuelve a venir, ¿no? Y entonces ahí Jesús empieza a dar una explicación que por momentos es un poco enigmática, pero que sí, si la leemos detenidamente a nosotros también nos sirve. Es cierto que Elías iba a venir primero, pero Jesús le dice, pero ya vino. No es que va a volver, ya vino. Es el texto que leímos hace un ratito del Antiguo Testamento y antes, ¿no es cierto? Nosotros leímos el final. Él ya vino y no le hicieron caso. Esta frase aquí, hicieron con él lo que quisieron, no le hicieron caso. Elías trajo la palabra de Dios y no lo escucharon. Elías los confrontó con la realidad de que se estaban apartando de la voluntad de Dios y generando injusticias, violencias, idolatría, y no le hicieron caso. Entonces las Escrituras dicen qué es lo que va a suceder. Y ahí Jesús nos ayuda a entender también las antiguas Escrituras. Dice, bueno, va a venir otro, y ese es el Mesías, ya no es Elías, ya no es Moisés. Es el Mesías, el ungido, el elegido por Dios, para traer un nuevo mensaje. Y ahí de a poquito se le van abriendo los ojos a los discípulos, como se nos tienen que abrir a nosotros, para no quedarnos en la superficialidad de imaginarnos un Jesús un poco domesticado, ¿no es cierto? El Jesús del pesebre, tan lindo que es el pesebre, por supuesto, o el Jesús de la cruz, que sufre y sangra, o el Jesús resucitado, que es pura gloria y no hay sufrimiento ni hay dolor para llegar a esa resurrección. Son, digamos, Jesuses fraccionados, son visiones parciales de Jesús. Y Jesús acá, de algún modo, les va empezando a abrir los ojos a los discípulos y a nosotros, de que la vida de Jesús es una vida completa. Hay un nacimiento, hay una vida de entrega, de diálogo, de encuentro, de sufrimiento con la gente. Hay una cruz que duele, y duele porque la cruz duele. Le dolía a él y le dolía a los otros dos que estaban ahí al lado, que también tenían un cuerpo y les dolía. Pero hay una resurrección que muestra cuál es la voluntad de Dios. Que la muerte y la injusticia, porque la muerte de Jesús es una muerte injusta también, lo matan sin ninguna necesidad de que lo maten, no ha hecho nada para merecer la muerte. La injusticia no es la última palabra de Dios. Dios resucita a Él y nos da la esperanza de nuestra propia resurrección. Entonces el cristiano, la cristiana, vive con la expectativa de que la realidad de Dios es mucho más rica y profunda que nuestras propias realidades. Pero estos textos que acabamos de leer y otros que vamos a ir leyendo durante el año, nos abren la mente a saber que con nuestros ojos humanos limitados, o con nuestro entendimiento, por supuesto, limitado, podemos mirar un poquito más allá de la superficie de las cosas. Y eso es lo que significa la transfiguración de Jesús. Quienes habían andado con él lo veían como una persona. Ustedes saben, hubo una corriente de pensamiento en los primeros siglos, del siglo II, III, que interpretó dentro del cristianismo, ¿no? El cristianismo naciente, era muy pequeña la iglesia en ese entonces, pues se expandía, que interpretó que Jesús era básicamente un ser humano que había recibido un mensaje de Dios y lo había transmitido. Entonces,
no había trascendencia en Jesús. No era más que uno de nosotros, solo que con una especie de revelación de Dios que le había dicho, tienes que decir esto, tienes que hacer tal cosa, tienes que anunciar tal otra. Y él había sido fiel en cumplir la voluntad de Dios. Casi como si cualquiera de nosotros que nos abrimos a la voluntad de Dios y queremos hacerla lo mejor posible. Solo que Jesús lo había hecho en forma, digamos, perfecta. Bueno, al estilo de la época los condenaron a estos personajes, esta corriente de pensamiento, los condenados por herejes, que esto es una barbaridad, es una herejía, no se puede decir que Jesús era un hombre más, y entonces fue corregida la idea, no prosperó en la iglesia. Por supuesto, a nosotros no nos gusta hablar de herejía ni nada por el estilo, pero es correcto, y creo que fue sabia la iglesia en su conjunto al rechazar esa idea de que Jesús era el mejor de las personas. O sea, era entre todos los seres humanos que somos buenos y malos, bueno, este era el mejor de todos, de los buenos, el mejor. Este relato de la transfiguración es un antídoto contra eso, porque Jesús acá se revela como el que es en profundidad, aquel que tiene la luz de Dios para compartir con la gente. Aquel que se le ilumina la cara o se le ilumina las ropas es un símbolo de la luz que ilumina en las tinieblas. Fíjense que en el relato de Elías, allá volvemos hace un ratito atrás, el carro era de fuego. ¿El fuego qué es? Es luz. En aquel entonces casi la única luz, si no fuera la luz del sol, era la luz del fuego, ¿no? Hoy tenemos lamparitas de todo tipo. Pero en aquel entonces la luz era o el sol o el fuego, que iluminaba. De modo que hablar de fuego en el mundo del Antiguo Testamento es hablar de la luz. Y acá Jesús se le ilumina la cara, se le ilumina las ropas, brilla, y eso es un fuego que también aparece en la escena de Elías. El símbolo que está detrás de esta transfiguración es que Jesús ilumina en las tinieblas. Y fíjense que este iluminar en las tinieblas no puede compararse con, digamos, una palabra sabia, un buen consejo, un acompañamiento, que todos somos llamados a hacer, y si podemos tener un buen consejo, mejor darlo y mejor recibirlo también si es bueno el consejo. Pero lo de Jesús es más que todo eso, ¿cierto? Es el testimonio de la presencia de Dios en medio nuestro que quiere transformar nuestras vidas. Por eso el creyente, cuando comprende esta dimensión de la transfiguración de Jesús, de que Jesús es más que lo que se ve, incluso es más que sus palabras, porque es Él mismo, el Hijo de Dios, empezamos a vivir la vida de una manera distinta. Empezamos a sentir que ya no vivimos por nosotros mismos ni por lo que somos, sino por lo que el Señor ha puesto en nosotros y por la misión que nos ha colocado. La misión de Jesús, la misión de Pedro, la misión de Juan, la misión de Santiago, pero tu misión, mi misión, que es la misión del Señor, ¿cuál es el papel que me toca a mí jugar en esa misión de Dios? Y esa quizás es la enseñanza que este texto nos deja en esta mañana. Elías cumplió la misión de Dios hasta que fue llevado al cielo. Jesús cumplió la misión de Dios y dejó a sus discípulos, acá tenemos 3 de ellos, Pedro, Santiago, Juan, va a haber otros, también una tarea para llevar adelante. Y la llevaron adelante con toda su fuerza y con toda su fe y con toda su esperanza. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a ser transmisores de ese mensaje del Jesús resucitado, pero también el mensaje del Jesús transfigurado, el Jesús que nos muestra la verdadera naturaleza de su ser. Que el Señor nos acompañe en esta meditación, nos haga pensar en qué significa ser discípulos, discípulas de un Jesús transfigurado, un Jesús que muestra la profundidad de la realidad de la vida y de la presencia de Dios en su vida y en la nuestra. Que Dios los bendiga esta semana y que podamos todos hacer de este mensaje un mensaje para todas las personas que nos rodean, que lo necesitan tanto, porque a nosotros nos hace bien, a los otros también les hace bien escucharlo. Amén. Prometido y esperado, hecho humano y sin pecado, por nosotros condenado a morir en una cruz, sufriente y esperanzado. Tu pueblo canta confiado que vivís resucitado y sos Dios, Señor.
Yo creo que Jesucristo tuvo madre igual que yo, fue igual en todos nosotros, tan solo que no pecó. Prometido y esperado, hecho humano y sin pecado, por nosotros condenado a morir en una cruz, sufriente y esperanzado. Tu pueblo canta confiado que vivís resucitado y sos Dios, Señor Jesús. Yo creo que Jesucristo predicó el reino de Dios, con su vida y su palabra nos mostró que es el amor. Yo creo que Jesucristo para salvarnos murió, venció en la cruz al pecado, por eso resucitó. Prometido y esperado, hecho humano y sin pecado, por nosotros condenado a morir en una cruz, sufriente y esperanzado. Tu pueblo canta confiado que vivís resucitado y sos Dios, Señor Jesús. Yo creo que Jesucristo fue y es verdadero Dios, se llama Dios con nosotros y Él es nuestro Salvador. Yo creo que Jesucristo sigue siendo el buen pastor, jefe y guía de su iglesia, iglesia, pueblo de